Bienvenidos a su canal de Alternativa Jurídica con su servidor Daniel Martínez, una nueva forma de aprender derecho. En esta ocasión nos encontramos con un gran amigo. Él es el maestro Jesús Carlos Barajas, abogado postulante en materia penal con especialidad en justicia para adolescentes, maestro en derecho y actualmente doctorante penal. Él nos va a traer el tema de justicia para adolescentes. Amigo, es un placer tenerte aquí. Gracias, amigo. ¿Cómo estás? Muy buenas. Bien, buenas aquí, tardes. Aprendiendo de los mejores. No, al contrario, un gusto y un placer estar contigo en este espacio. Pues aquí vamos a darle, y para iniciar con esto y arrancarnos, con la primera pregunta que te quiero hacer es, pues, ¿cómo se da origen a la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, amigo? Muy bien, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el año 2016, es cuando... en este caso el legislador prevé actualizar un sistema penal para adolescentes, es decir, anteriormente se le conocía como menores infractores. Okay. En la actualidad ya conocen órganos jurisdiccionales, es decir, los jueces ya son los que van a conocer de un hecho que la ley señala como delito que se le atribuya a una persona conocida por esta ley como adolescente. En ese sentido, el artículo 18 constitucional es donde emerge y tiene su fundamento precisamente de esta ley, en el cual, entre lo destacado de este artículo, menciona que el Estado mexicano tendrá la obligación de designar personas y centros especializados de reclusión o de internamiento, mejor dicho, para adolescentes. Es como emerge en el año 2016. Cobra relevancia la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, contemplando 266 artículos, esta dividida en 5 libros, en donde trae los derechos de los adolescentes, entre otras cosas, trae el procedimiento de la Ley Nacional, trae las soluciones alternas si es que hay en esta ley, y entre otras circunstancias, amigo. Ok, muy bien. Y continuando con esto, bueno, en el procedimiento penal, cuando se detiene a una persona, existen diversos plazos para estar retenida en una agencia del Ministerio Público, pero no sé si es lo mismo, el mismo plazo para un adolescente, o cómo se maneja esa situación. Ok, amigo, cuando un adolescente es detenido por una autoridad, en este caso, nosotros le llamamos en la praxis que tu libertad personal se ve truncada por un hecho flagrante, que es lo más común. Es un hecho que con apariencia de delito que esté cometiendo un adolescente, o por una orden de aprehensión, también pudiese ser en adolescentes. También pueden ser detenidos y se restringe su libertad por esas dos circunstancias. Cuando se detiene a un adolescente, el policía primer respondiente, el protocolo que debe seguir primeramente pues es llenar su informe policial homologado al hacer una detención, y que con base en las características físicas de esta persona, por la simple visión se pueda determinar una minoría de edad, tendrá la obligación de ponerlo a disposición de una autoridad ministerial. En este caso, la Procuración de Justicia tiene sus fiscalías especializadas de adolescentes, es decir, un ministerio público especializado en adolescentes, el cual a diverso término que tiene en adultos, que es de 48 horas, en adolescentes únicamente será de 36 horas. Esto viene regulado en el artículo 129 y 130 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Es decir, el Ministerio Público únicamente contará con esas 36 horas para determinar su libertad de este adolescente o judicializar en este caso esa carpeta de investigación. Pero aquí hay una situación para el abogado postulante o para la persona que le interese el tema, que únicamente por conductas atribuidas a un adolescente contempladas en el artículo 164 de la Ley Nacional pudiese merecer un internamiento o una prisión preventiva en determinado momento. Ok, ¿y si existe como tal la prisión preventiva para un adolescente? La prisión preventiva en adolescentes, la palabra correcta sería internamiento. Si bien es cierto, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el artículo 119 contempla diversas medidas cautelares para los adolescentes, también es cierto que el artículo 19 constitucional nos indica que en un procedimiento penal acusatorio, que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se puede determinar en diversas circunstancias que se le atribuyan a una persona mayor de 18 años. Para adolescentes no existe esa prisión preventiva de carácter oficioso, es decir, el Ministerio Público tendrá que justificar
de manera precisa y contundente el por qué quiere que un adolescente esté en un centro de internamiento, y no nada más el simple hecho de cometer una conducta, por poner un ejemplo, un robo calificado, robo con violencia, o un secuestro o un homicidio calificado, que son conductas sancionadas por la ley penal, consideradas de mal llamadas de alto impacto, pero sí conforme a la política criminal serían de trascendencia social. Para el adolescente, solamente si se encuentra contemplado en el 164, ese capítulo de delitos que trae esta ley nacional, es por la única manera por la cual podrá, ojo con esta palabra, podrá el Ministerio Público justificar una prisión preventiva, o mejor dicho, un internamiento. Si no se adecua a ese catálogo del 164, por ningún motivo podrá ser un adolescente sometido a un internamiento. Además de que para que pueda ser sometido a un internamiento, esta ley se divide en diversos etarios. Etario significa la edad. Conforme a esta ley, el etario primero se divide de los 12 hasta los menos de 14 años, y la pena máxima, o mejor dicho, la sanción socioeducativa que imponga la autoridad, en este caso judicial, no puede ser mayor a 1 año, y no puede haber internamiento para este tipo de personas adolescentes en el etario primero. En el etario segundo, sí podrá haber internamiento si el Ministerio Público lo llegase a justificar, y será por un plazo máximo de 3 años, en el cual un posible internamiento podrá operar según ese etario. Y el etario tercero, que es de los 16 hasta menos de 18 años, sí podrá operar también un internamiento, pero únicamente 5 años sería la sanción socioeducativa que el órgano jurisdiccional impondría, y aparte, esta medida cautelar no puede durar más de 5 meses. Tendría que ser resuelta la situación jurídica, es decir, el procedimiento penal para adolescentes, conforme al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También se va a dividir en estas etapas, que es investigación, intermedia y juicio oral, pero con la salvedad de que en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el plazo máximo para un procedimiento es de 6 meses. Si en esos 6 meses ese adolescente no ha sido sentenciado, ya sea de manera absolutoria o condenatoria, se dejará en inmediata libertad al adolescente. Y si la pena por señalada por la Fiscalía y el órgano jurisdiccional es un internamiento, en los 5 meses, si no ha operado otra forma de medida cautelar, se dejará en libertad y se cambiará esa medida cautelar a cualquier otra. Además de que en Justicia para Adolescentes va a ser revisada mensualmente la medida cautelar cuando amerite internamiento de manera oficiosa por el órgano jurisdiccional. Es decir, cada mes citará las partes e indicará, conforme al plan de actividades así requerido por, en este caso en el centro de internamiento donde se encuentra el adolescente, tendrá un plan de actividades donde, si el adolescente cumple con todas y cada una de sus actividades, podrá prescindir en esa audiencia del internamiento preventivo y ordenar su externamiento de este adolescente. En ese orden de ideas, pues entendemos también que la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes tampoco va a operar la delincuencia organizada. Aunque un adolescente sea miembro de la delincuencia organizada, como ya lo sabemos, existe una ley federal para la delincuencia organizada, en adolescentes no va a operar el término que tienen de duplicar las 48, por poner un ejemplo, o el arraigo también de 40 días más otros 40 días a petición del Ministerio Público de la Federación. Para adolescentes tampoco va a aplicar el arraigo, y por cualquier conducta que ellos realicen, según el etario, es la sanción socioeducativa que en su momento el juez va a resolver. Ok, amigo. Muy bien. Atendiendo a los parámetros que nos estás informando en cómo inicia el procedimiento y a lo que es la estructura del mismo, sería bueno que a lo mejor nos pudieras comentar, ¿existe unidad especializada para esto? ¿Son diversas unidades? Después de que se le vence el término al Ministerio Público, judicializa la carpeta. ¿Esa carpeta a qué unidad se va? ¿Existen diversas? ¿Solo hay una? Ok, muchas gracias, amigo. Mira, aquí hay que ser claros en el artículo 23 y 41 de la Ley Nacional, que nos indica que para poder postular en materia de adolescentes se contará con una especialidad a todas las partes. Al decir todas las partes, incluye también a la autoridad jurisdiccional, claro, incluye también al agente del Ministerio Público, e incluye también al asesor jurídico y al defensor. En ese orden de ideas, en Ciudad de México existe una unidad de gestión judicial única
que es la de Sullivan, se encuentra en Sullivan, y es la única que va a llevar asuntos de relevancia en justicia para adolescentes. En otras entidades federativas, como lo es el Estado de México, existe también Quinta del Bosque, se le denomina así, en el municipio de Sinancantepec, en donde está el tribunal que va a llevar audiencias que ameriten internamiento. Va a llevar las audiencias de adolescentes, es decir, están especializadas, como lo dice el numeral 23 de la ley adjetiva en la materia, y entonces el Poder Judicial de cada estado, entendamos que esta ley es a nivel nacional, como el Código Nacional, claro. Por eso es una ley nacional de sistema integral. Cada estado de la República, con base en sus atribuciones, deberá y tiene la obligación de tener su Poder Judicial estatal, de tener y contar con una unidad de gestión o un órgano jurisdiccional especializado, como lo dice el numeral 23, para atender asuntos de relevancia penal con adolescentes. Ok, amigo. Y por ejemplo, nos hablabas hace rato un poco del protocolo que debe llevar pues cuando se detiene a una persona que a lo mejor con características de adolescente. ¿Existen parámetros a lo mejor de edad para determinar lo que es un adolescente, lo que es ya un mayor de edad, dependiendo, no sé, de su capacidad de goce, de ejercicio, atendiendo a qué parámetros maneja como a lo mejor niño, adolescente? Ok, amigo, sí. En el entendido de que para esta ley únicamente van a ser atribuibles las personas que se encuentren entre la edad de 12 hasta 18 años, que se le va a considerar a estas personas como adolescentes. Menores de 12 años, que lo hemos visto, claro, de manera social, como el Ponch, que tenía 11 años en ese entonces, sí. No sé si lo recuerden. Esta persona es totalmente no aplicable la ley, porque si bien es cierto es de 12 hasta menos de 18, a las personas que cometen un hecho que la ley señala como delito menor de 12 años, se le considera niño o niña. Al adolescente que se encuentra entre los 12 y menos de 18 se le va a considerar adolescente para el estudio de esta ley. Y a las personas que han cometido un hecho con apariencia de delito cuando eran adolescentes y ahora ya son adultos, y se materializa su aprehensión o su conducción, mejor dicho, hacia el órgano jurisdiccional, se le denominarán adultos jóvenes. Ok, muy bien, amigo. Y por ejemplo, en ese tenor de que llega a lo mejor a cumplir los 18 años, atendiendo a los diversos parámetros, hay un punto importante que a lo mejor, bueno, son dudas que a lo mejor los postulantes tenemos, y pues si tenemos al especialista, pues de una vez preguntar, ¿no? ¿Un adolescente puede tener antecedentes penales? No, de hecho, la ley nacional es muy benevolente en los adolescentes. Debemos de puntualizar circunstancias que para el adolescente no es una pena, se le conoce como una sanción socioeducativa. Es decir, no, por eso es que te pide una especialización al momento de ser operante del sistema para adolescentes, porque nosotros que operamos el sistema acusatorio penal, todo lo vemos a consecuencia de, es decir, a consecuencia de una pena del ius puniendi, es decir, el derecho del Estado a poder castigar a una persona, el juicio de reproche que te van a hacer en su momento para que tú puedas compurgar una pena. Sin embargo, para los adolescentes es una sanción socioeducativa. El Estado lo que quiere es que se reintegre a la sociedad, a su familia, y que sea una persona de bien. Por eso es socioeducativa, no es una pena como tal, es una sanción en la cual entonces no requiere o no tiene, mejor dicho, una reincidencia ni una habitualidad como lo marca la ley sustantiva en los estados de la República o a nivel federal. Para los adolescentes no opera esa residencia en habitualidad. Además que la prescripción también prescribe en estos delitos, es un tema importante. En el etario primero va a prescribir al año, en el etario segundo, que es de los 12 hasta menos de 14, prescribe a los 3 años la acción por lo que hayan, la conducta que se les haya atribuido, ya sea secuestro, homicidio o cualquier otra, va a prescribir a los 3 años después de la comisión del hecho. Y en el etario último y tercero, hasta los 5 años se daría la prescripción de la pena también. Ok. Por ejemplo, hay otra pregunta que también en general a los litigantes y a la sociedad y a las personas que nos ven, yo creo que sería bueno aclarar ese punto. Hay veces que, por ejemplo, a los adolescentes se les carga un hecho con apariencia de delito, a lo mejor un homicidio culposo. ¿Podría ser de alguna responsabilidad para los padres? ¿De alguna manera? De ninguna manera, conforme a la ley nacional, hablando en materia penal,
no hay responsabilidad de los tutores o padres en ese momento, o quien ejerza en su momento esa custodia o esa patria potestad. No hay ninguna responsabilidad para ellos, toda vez que la ley precisamente atribuye la conducta al adolescente y por ningún motivo puede ser traslativa a los padres. En este ejemplo que me estás poniendo, si el adolescente comete un hecho con apariencia de delito de un homicidio por culpa, sabemos que no va a alcanzar internamiento, en el sentido que no se encuentra regulada el homicidio por culpa en el artículo 164 de esta ley. Entonces va a alcanzar su libertad, es decir, va a llevar su procedimiento de libertad, y a final del día, al momento de realizar una posible reparación del daño, no puede la víctima, en este caso, obligar a los padres, o el mismo juez, el mismo órgano jurisdiccional, no puede obligar a los padres a la reparación del daño y que eroguen el gasto los propios padres de este adolescente. Sin embargo, hay la ley, hay instrumentos en la cual pueden ir al Fondo de Atención a Víctimas, en donde podrán recurrir en su momento con una sentencia firme de un órgano jurisdiccional, podrán recurrir a una posible reparación del daño y se garantizarían entonces los fines del procedimiento penal, que en este caso es salvaguardar al inocente, que el culpable no quede impune, y la reparación del daño precisamente conforme al 20 constitucional. Ok, en el sistema procesal penal acusatorio existe una figura que se llama USMECA, Unidad de Medidas Cautelares. Aquí la duda a lo mejor podría ser por mi parte, también existen valoraciones de parte de USMECA para determinar, no sé, pues si existe un riesgo procesal de esta persona o cómo opera esa situación. Claro que sí, en la praxis nos ha tocado diversas circunstancias. Efectivamente, aquí en Ciudad de México se le denomina UNMECA o USMECA, Unidad Supervisora de Medidas Cautelares, en la cual la función de ellos, por ejemplo, en el Estado de México se le denomina CEMECA, a mi nivel federal UMECA, sí, cada una tiene su diferente forma de mención o de sus siglas. Sin embargo, todas tienen la misma función, que es, conforme al Código Nacional, las atribuciones que les da a estas unidades de medidas cautelares, de supervisión de medidas cautelares, pues es registrar un riesgo alto, medio o bajo, según las circunstancias de cada persona, al momento de una comisión de un hecho con apariencia de delito. En adultos también operan adolescentes, es decir, personal de esta área perteneciente a USMECA o UMECA o CEMECA va al domicilio de esta persona y para acreditar un arraigo domiciliario, por poner un ejemplo, pues se entrevista con familiares, hace un resumen, saca fotos del inmueble, y en el cual con los posibles vecinos se entrevista y concatena que los datos específicos del adolescente sí concatenen con lo que él manifestó en su entrevista o con policía de investigación también, que concatenen, y él va a emitir un riesgo alto, medio o bajo según el supuesto del especialista de USMECA. Claro que sí, son operantes. Ok, otra pregunta, aunado a lo que nos platicaste de la estructura como tal del procedimiento que se le lleva a un adolescente, también en el procedimiento penal acusatorio existen algo que se llama salidas alternas. ¿Esas salidas alternas también son aplicables para un adolescente en su procedimiento? Claro que sí. Recordemos que al principio de esta plática sostenemos que el procedimiento dura únicamente 6 meses. Sin embargo, sí se puede llegar a una salida alterna, a una solución al procedimiento, como lo es un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional al proceso, y en algunos casos, esto lo puntualizo, solamente en algunos casos, sí será posible llegar a una terminación anticipada, como lo marca el numeral 201 del Código Nacional, que es un procedimiento especial abreviado. Okay. Solamente en algunos casos. ¿Por qué lo puntualizo en algunos casos? Porque hay dividido el criterio por órganos jurisdiccionales. Unos dicen que no puede operar, otros dicen que sí es operante. Hay órganos jurisdiccionales en este caso que indican que por ningún motivo se podrá celebrar un abreviado, otros indican que sí. Hay criterios encontrados, okay, como en todos lados. Entonces tu servidor ya tuvo a bien aquí en Ciudad de México, precisamente cuando obtuve mi número de registro, esto es que se acreditara el conocimiento para llevar a cabo asuntos con adolescentes, obtuve un procedimiento especial abreviado, una sentencia en el 2016, cuando recién la ley causó en este caso firmeza aquí en Ciudad de México, más bien a nivel nacional. Entonces celebramos un procedimiento especial abreviado por un asunto de un secuestro, en el cual sí lo otorgaron, pero hay otros jueces de la misma unidad de gestión judicial que determinan que no es posible por una terminación anticipada, y menos por un delito de esa naturaleza que se encuentra
en el 164 de esta ley. Ok, amigo. ¿Existe algo atendiendo a los plazos que, bueno, son muy cortos en un procedimiento para adolescentes? ¿Existen también medios de impugnación que puedas interponer? A lo mejor que te inconformes contra la sentencia, contra algo. Digo, porque aquí, por ejemplo, en el sistema procesal penal acusatorio hay veces que el lapso para que te resuelvan un medio de impugnación pues es un poco excesivo, ¿no? 3 va de meses. Entonces, aunado a esto, pues aquí el proceso pues es más corto. Ahí, ¿cómo funcionan esos? Bien, precisamente, sí, un título de esta ley, que precisamente me parece que es el título 5º, si no mal recuerdo, o 4º en su título de esta ley, nos dice los medios de impugnación que tenemos como en el sistema acusatorio, que sería la apelación, será uno de ellos, y el más recurrente en una resolución, ya sea firme o locutoria, en la cual sí existe este medio de impugnación que es la apelación, y el amparo también. Ojo, si nosotros nos encontramos en un juicio de garantías, por poner un ejemplo, en el cual nos inconformamos contra el auto de vinculación a proceso o la medida cautelar o de fondo ya en una sentencia, vamos a llamarle de esa manera, como es ejercicio de defensa, se suspende el plazo de los 6 meses. Okay. Porque es ejercicio de defensa. Igual se puede renunciar al plazo. El adolescente podría renunciar al plazo y decir, bueno, yo quiero que me resuelva la sala, estoy esperando que la sala resuelva mi situación jurídica, y como pasa en el sistema acusatorio, si promovemos un amparo y estamos en vía de resolver el federal las peticiones del quejoso, pues entonces no se llegará a la etapa de juicio oral, se interrumperá, como la ley de amparo lo manifiesta, en la etapa intermedia, sin dar causa a la autoapertura a juicio oral. Sucede lo mismo en adolescentes. A beneficio de la defensa se podrá extender el plazo de los 6 meses, y al no ser beneficioso, pues en los 6 meses podemos pedir que se resuelva la situación jurídica del adolescente. Ok, por ejemplo, cuando llegamos a una etapa de juicio oral en el sistema penal, pues se señalan jornadas procesales para el desahogo de esos, de las pruebas que se vayan, los medios que se vayan a desahogar en esa etapa de juicio. ¿Cómo opera el juicio oral en materia de adolescentes? ¿Se señalan jornadas? ¿Todo se lleva en una? ¿Cómo es el desahogo de Ok, depende de la necesidad, también depende el criterio de los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento. Okay. En ese sentido, cabe resaltar que aquí en Ciudad de México, por poner un ejemplo, los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento de Sullivan, que resuelve asuntos de adolescentes en juicio, puede ser el mismo que llevó control. Okay. En otro asunto. No quiere decir que sea el mismo, para no vulnerar ese principio del sistema penal acusatorio. Sin embargo, conocen de las 3 etapas. No es como las fugas tradicionales, en este caso de aquí en Ciudad de México, que hay jueces asignados al Tribunal de Enjuiciamiento y únicamente conocen de juicio. Hay jueces de control y únicamente conocen de control. No, en la fuga de Sullivan, sí conoce, un juez puede conocer de las diversas etapas, es decir, de todo el procedimiento. Entonces sí podría, en dado caso, el juez pues estar se van a desahogar bajo las reglas de juicio conforme al Código Nacional, con un interrogatorio, contrainterrogatorio, el principio base de la contradicción, así como diversos órganos de prueba que en su momento en intermedia fueron admitidos para su desahogo en etapa de juicio. Y entonces, pues precisamente en esta etapa serán desahogados conforme a las jornadas que el juez vaya a designar. Puede ser que sea una sola, puede ser que sean diversas jornadas. Obviamente tiene que estar dentro del plazo de los 6 días. Es muy rápido el procedimiento para adolescentes. Se dirá o podremos pensar que será más fácil, pero no, es más complejo. ¿Por qué es más complejo? Porque aparte nosotros de conocer y de saber el sistema penal acusatorio, porque el Código Nacional entra de manera supletoria, aparte de conocer el Tratado Internacional, en este caso las reglas de Beijing o de Tokio, tenemos también que conocer diversos instrumentos para poder llevar al adolescente una mejor defensa. Además de que también te piden un poco de psicología. ¿Por qué? Porque necesitamos como postulantes tener sensibilidad con el asunto. Volvemos al punto medular. La mayoría de nosotros tenemos la idea de que el sistema penal es sancionador. Y sí, en adultos pues obviamente requiere una pena, pero en adolescentes no. En adolescentes es una medida de sanción, la cual es socioeducativa, y entonces tendríamos que ponernos a pensar qué fue lo que llevó al adolescente a cometer esa conducta, que la ley señala como delito, y en su momento estar pendiente de él, porque cada mes se va a revisar esa medida cautelar, como ya lo manifestamos, es la revisión del internamiento es mensual, y tendrás tú que acudir como defensor
al centro de internamiento para que te corran traslado de la actividad que en ese mes realizó el adolescente, que se llama registro de actividades, y en ese momento debatir en audiencia por qué ya puede el adolescente tener un externamiento y no seguir con un internamiento, porque es de manera excepcional y será como la última ratio aplicada a un adolescente. Ok, amigo. En el procedimiento, como bien lo mencionas, también tiene su estructura y diversas etapas. Hay una etapa que es la de la ejecución, cuando ya se dictó una sentencia por un tribunal de enjuiciamiento o por un procedimiento abreviado. ¿En justicia para adolescentes existe esta etapa de ejecución? Así es, también está, y de hecho también tiene revisión de la medida cautelar, ¿eh? Okay. Ya estando en ejecución, suponiendo sin conceder que nos encontremos en un etario tercero y por un hecho que la ley se haga como delito, que en su momento se consideraron responsables ya, ahora sí, al adolescente y fueron condenados a 4 años, 3 meses, por poner un ejemplo, al etario tercero, entonces pasará con el juez de ejecución, también especializado en justicia para adolescentes, y cada 2 meses tendrá que hacer una revisión de oficio de esa ejecución de esa medida cautelar, esa ejecución de esa sentencia o esa medida de sanción que fue impuesta al adolescente. Cada 2 meses también va a citar a la defensa y tendrá que revisar, y también podrá ordenar su externamiento el juez de ejecución. También lo podrá hacer en determinado momento. Muy bien, ¿no? Pues son cosas muy interesantes que se tienen que ventilar, ¿no? También aquí existe algo que me llama mucho la atención. No sé si nos pudieras dar alguna recomendación, amigo, porque, por ejemplo, en un procedimiento del sistema procesal penal acusatorio existen principios que lo rigen, pero, por ejemplo, si hay personas o litigantes, estudiantes que a lo mejor quieren aprender un poquito más, luego dices, bueno, pues visualizo una audiencia y de ahí aprendo un poco. Tengo entendido que en el sistema de justicia para adolescentes hay excepciones al principio de publicidad en las audiencias. Es cierto, amigo, de hecho conocemos nosotros los principios, estos contemplados en el artículo 20 constitucional, en el cual pues entre ellos está la inmediación, la continuidad, la contradicción, la publicidad. Sin embargo, haciendo un paréntesis en la publicidad conforme al sistema penal acusatorio, en adolescentes todo el procedimiento hay una excepción al principio de publicidad, es decir, todas las audiencias serán celebradas a puerta cerrada. No va a haber público como en las audiencias que podemos ir al oriente, al sur, al norte o en el Estado de México a cualquier tribunal donde estén celebrando audiencias y poder ingresar bajo las excepciones que ya conocemos, que por ejemplo fueran delitos sexuales o por la... que se le vulnere a la víctima, sí, ¿no? Algún derecho a la víctima, pues no, obviamente no hay público. Sin embargo, es la excepción a ese principio. En adolescentes todas serán a puerta cerrada, y solamente cuando el adolescente con su manifestación alce la mano e indique al órgano jurisdiccional, quiero que mi audiencia sea pública, solamente hablando de esa excepción, el juez ordenará que se abran las puertas al auxiliar de sala y a los policías, en este caso procesales, que se encuentran ahí en la audiencia, que si hay público lo hagan pasar, pero es de manera excepcional, eso no sucede. Y a veces, compañeros abogados, ¿cómo podemos aprender entonces? ¿O cómo podemos saber cómo se está postulando en justicia para adolescentes? Es complicado. De hecho, en Ciudad de México, la agencia que se encuentra atrás de Obrero Mundial es la determinada, es donde está el Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes, donde de toda la Ciudad de México ahí llevan a adolescente. Es un tema muy importante. En la práctica hemos visto que, por ejemplo, está el adolescente con 3 personas adultas o 2 personas adultas, cometen un hecho que la ley señala como delito, son señalados por una persona o son detenidos por el oficial primer respondiente por un señalamiento de un hecho que la ley señala como delito, y los llevan a todos a la agencia Cuauhtémoc 2, por poner un ejemplo, aquí en Ciudad de México. A todos se los llevan ahí, y el adolescente también se lo llevan ahí. Ahí le están vulnerando un derecho al adolescente, porque él tiene que estar en espacios totalmente distintos que son utilizados para adultos. Okay. En algún momento antes de esta plática me indicabas que entonces cómo el policía, ¿cuál es el protocolo del policía? Pues el policía de primera impresión, obviamente él no va a saber si tiene 17, 15, 14, 12, pero bajo la observación de la persona hay adolescentes que sí se pueden determinar menores por simple analogía, así por verlos únicamente. Hay adolescentes que aparentan tener 20 años, 21, cuando en realidad tienen 17.
Entonces ahí es un poco complicado. Sí pueden los policías poner a disposición de la agencia, en este caso Cuauhtémoc II, la territorial Cuauhtémoc II. Sin embargo, el abogado o el familiar que está viendo este video, lo primero que tiene que hacer de manera inmediata es tener el acta de nacimiento en copia certificada, acudir con el agente del Ministerio Público y enseñarle el acta y decirle: mira, es mi familiar, aquí está su acta, él es menor, solicito en este momento lo retires de esta sede ministerial, toda vez que no es la competente. Y entonces el Ministerio Público tendrá que acordarlo conducente y este adolescente será trasladado atrás de Obrero Mundial, donde está la especializada en adolescentes, y llevará ahí sus 36 horas. Ojo, también pensamos que son 36 horas a partir de que el adolescente fue puesto a disposición, en este caso el órgano jurisdiccional para adolescentes, de sede ministerial de adolescentes del Ministerio Público, y no. Desde el momento que hay un acuerdo de inicio en la carpeta de investigación, ya sea en adultos, desde ahí empiezan a correr las 36. Si el Ministerio Público de Adultos que ha pasado se le pasa y van casi 24 horas y no se da cuenta que es adolescente, pues tendrá que remitir la carpeta de manera urgente, y el Ministerio Público de Adolescentes tendrá que resolver en las 5, 6 horas, 8 horas que le queden. Okay. Si no lo hace así, si se tardan en esta situación, es un motivo para no decretar de legal la detención en una audiencia inicial. Ok, si no hay a lo mejor, por ejemplo, de la misma manera que estableces el cómo se justifique a lo mejor el tiempo, ¿no?, que estuvo en esa agencia del Ministerio Público, y cómo es posible que, no se determinó esa situación, ¿no? Claro, en la práctica nos ha pasado algunas situaciones un poco fuera de la realidad, ¿no? Y eso lo hacemos ver a veces con el juez de control, y pues nos da la razón en la mayoría de los asuntos. ¿Por qué? Me tocó una situación que detienen al adolescente con más personas y le leen sus derechos a todos, que es un derecho contemplado en el 20 apartado B 113 del Código Nacional, y se los llevan a la agencia del Ministerio Público. Sin embargo, cuando yo me percato en la carpeta de investigación, sus derechos fueron leídos al adolescente como adolescente. Entonces debió de haberlo puesto a disposición de la agencia de adolescentes, porque el policía ya sabía que era adolescente. Al advertir y leer sus derechos como adolescente, tendría que mandarlo a la especializada y no a la agencia del Ministerio Público del Fuero Común. Muy bien. Sí, Esto claro. Son errores posiblemente de policías primeros respondientes, que a la postre traen una libertad. ¿Por qué? Porque entonces no me explico por qué el acuerdo de inicio en sede ministerial, Ministerio Público del Fuero Común normal, está a las 12 del día, cuando le leíste los derechos como adolescente y lo pasaste al Ministerio Público, mandó desglose de este adolescente después de 8 horas o 10 horas, claro, que ya lo tuvo en una celda para adultos, en un centro en este caso de resguardo con policía de investigación de adultos. Ya lo tuvo con ellos. Esa es una violación flagrante, claro, a un derecho de un adolescente, el estar en lugares destinados para adultos. Por eso es también que ese artículo 18 constitucional, en su parte conducente, nos indica que debe haber espacios de reclusión especiales para adolescentes. Si no, todos estarían en un mismo reclusorio. ¿Qué necesidad tienen de hacer espacios para cada persona? Claro, así es, amigo. Y por ejemplo, hablando de las detenciones en un procedimiento penal, opera mucho en un control de legal la detención la Ley General del Registro de Detenciones. ¿Cómo operaría en un adolescente? ¿De la misma manera? De la misma forma, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, me parece que así por siglas, al momento de detener a una persona, eso es de conocimiento público, el 16 párrafo quinto de la Constitución nos indica precisamente que las formas de la detención en flagrancia de una persona, y también nos va a indicar que una vez detenida la persona debe de existir un registro inmediato de esa detención. Este registro inmediato de esa detención pues es el Registro Nacional de Detención. A falta de este registro, podría traer también a la postre el no decretar ilegal la detención. Cuando sean adolescentes, también debe de contar ese Registro Nacional de Detenciones. Esto el legislador lo previó para evitar desapariciones forzadas que ocurrían en algunos estados, ¿no? Entonces sí, claro, fue el 16 párrafo quinto, me parece que fue reformado en 2011, si no mal recuerdo, para erradicar la desaparición forzada. El adolescente también debe de contar con ese registro. Es más, una falta administrativa debe de contar con un Registro Nacional de Detenciones. Esta ley es clara al especificar que debe de haber un Registro Nacional de Detenciones por una falta administrativa, ya sea de un adolescente o ya sea de un adulto. En adolescentes, las faltas administrativas, que es lo más común, que lo detengan a lo mejor con algunas
inhalando alguna circunstancia no saludable o haciendo del baño en vía pública, el adolescente al llegar con el oficial considerador calificador, así llamado en los municipios, o juez calificador, llamado juez cívico, así llamado en Ciudad de México, también debe estar en lugares destinados para ellos. Y no, conforme al 21 constitucional, le va a aplicar una multa, si acaso, de un día de salario mínimo vigente, o ninguna multa. Al momento llega el papá, exhibe el acta de nacimiento y se lleva su nombre. Ok, amigo. Y bueno, para finalizar con todo esto, si nos encontramos a lo mejor en presencia de un tema o un problemita con un adolescente, ¿qué recomendación nos podrías hacer? Ok, a mí que me llevó, esto me gustaría dejarlo en esta audiencia, ¿qué me llevó a especializarme en adolescentes? Primera, que es un área muy poco explorada por parte de los abogados postulantes. ¿Por qué poco explorada? Porque pensamos que pues yo la verdad tenía desconocimiento total que se necesitaba una especialización, como lo marca el numeral 23 y 41 de la ley. Sin embargo, me topo con pared al momento que voy en el año 2016, precisamente a principios de que esta ley cobró vigencia a nivel república, con la situación de que no podía postular porque necesitaba esa especialización. ¿Cómo podemos obtener esa especialización? Son diversas formas, lo marca la ley. No hay como tal un parámetro que te diga cuándo eres especializado y cuándo no. No hay como tal un parámetro. O sea, la ley no te especifica, debes de estudiar en la UNAM, o debes de estudiar en una escuela privada, o debes de estudiar en un diplomado. No te especifica como tal. Sin embargo, hay parámetros en donde, aquí en Ciudad de México, en la UGA de Sullivan, te piden 120 horas mínimo como praxis para que tú puedas postular en justicia por adolescentes, te den la oportunidad de ingresar a una sala como parte, ya sea asesor jurídico o defensor, para que puedas tú hacer ese ejercicio de defensa o de asesoría jurídica de manera técnica. Te piden más de 120 horas. En otros estados de la República son diversas las cuestiones con las cuales puedes especificar una especialización, y pues es necesario tener ese conocimiento, esas técnicas, para que en su momento podamos nosotros como abogados postulantes estar dentro de poder ejercer nuestra profesión con nuestra patente y tener esa especialización y no nos pongan trabas. Lo ideal, como no hay praxis para este tipo de audiencias, no podemos ir a observarlas de manera pública, pues sí, lo ideal es contactar a una persona que conozca del tema y a su vez pues ya ir tomando cauce y ya poderlo hacer de manera desenvolviéndose solo como lo hicimos con el procedimiento penal. Así es. Normal, ¿no? Así es, amigo. No, pues no me queda más que agradecerte y pues darte que nos hayas compartido aquí esos temas, y pues no sé si tengas redes sociales, número telefónico, donde pues si alguien se encuentra en esta situación de un adolescente, pues aquí está el especialista, te puedan contactar, amigo. Gracias, que sí, gracias, amigo, cómo no. Mi número telefónico es el 5510 08 5750 para servirles. Mi red social Facebook, estoy en Facebook como j.carlosbarajas, y en mi página de mi despacho, Despacho Jurídico Barajas y Asociados, también le pueden dar like y pues darnos seguimiento, y estamos a la orden para cualquier duda, aclaración, con todo gusto, estoy para servirles. Claro que sí, y lo estaremos publicando igual en mi Facebook por el tema de las redes sociales, se va a etiquetar por si tienen alguna duda, igual ahí en los comentarios. Pues está el especialista ahí mismo y nos las pueden resolver. También no me queda más que agradecerles a los abogados litigantes, al público que nos ve, y que no olviden suscribirse al canal, darle like, activar la campanita para las notificaciones. Y esto fue Alternativa Jurídica. Gracias, amigo. Gracias a ti, amigo, un saludo.